Hola gente bonita, para mí es un gusto poder estar hoy presentándole este tema que es tan bonito como lo es la retinoscopía. Al principio a mí se me complicaba, pero les voy a enseñar en 4 sencillos pasos cómo vamos a realizar esta primera técnica de esta serie de videos que se llama retinoscopía esfera por esfera. Entonces espero que les guste y empecemos. Listo. Como primer paso utilizaremos un simulador virtual. Lo voy a dejar en la descripción del video. Es súper interesante. Primero vamos a definir la distancia de trabajo. Súper importante. Distancia de trabajo, la distancia que va a tener el retinoscopio a los lentes, a la montura de prueba o al foróptero. Entonces, si trabajamos a 50 centímetros, que es lo recomendado y lo que generalmente se hace, se va a utilizar un lente de relajación de +2, ¿sí? En el simulador vamos a poner la distancia de trabajo en +2. No le prestamos mayor atención. Si quieren, ya lo borramos. No le paramos mayor atención. ¿Qué pasa? El simulador va a ser como si el paciente llegara. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el lente de compensación, se pone el lente de +2. Nada más. Es mi distancia de trabajo, voy a estar con mi retinoscopio trabajando a esta distancia, 50 centímetros, para empezar a evaluar las sombras. Listo. Como segundo paso, vamos a encontrar los meridianos. Esto es algo que quiero que tengan muy presente. La franja del retinoscopio, la franja de luz, no es lo que define el eje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la franja, esta línea amarilla, de forma vertical, estamos evaluando, por decirles, el meridiano horizontal, o sea, el meridiano que está a 90 grados. Lo mismo con la franja horizontal. Si hacemos un barrido con la franja horizontal, estamos evaluando el meridiano a 90 grados, es decir, en este caso, el meridiano, el vertical. Hay que tener en cuenta eso también en el tema de astigmatismos oblicuos, porque van a tener la franja de forma oblicua, ¿no? Y vamos a tener que estar haciendo el barrido. El eje no es en la misma línea de la franja, es a 90 grados que estemos haciendo los barridos, porque a la final, como menciono, trabajamos con meridianos. Es algo que hay que tener en cuenta y que hay que estar súper pilas. Otro tema es las sombras. Por lo general, siempre las sombras se neutralizan con lente positivo, sombras contra con lente negativo. Pasa la ambulancia. Bueno, una vez entendido esto, vamos a encontrar los meridianos. ¿Cómo lo hacemos? En la parte práctica, empezamos con el lente de relajación. Este está colocado en ambos ojos, paciente observando algo a distancia de 4 a 6 metros, un punto a lo lejos. Empezamos haciendo un barrido con la franja vertical. Observamos que el movimiento de la sombra es con, entonces agregamos positivos hasta que se neutralice. Una vez que se neutraliza, anotamos el primer meridiano con su eje. En este caso, como tenemos el lente de relajación de +2 y nos dio un lente de 350, sería 1,50 por un eje de 180 grados, como les mencioné. Es decir, la franja está a 90 grados en este caso, entonces el eje del meridiano es 180. Eso hay que tenerlo súper claro. En la técnica de esfera por esfera, primero se encuentran los dos meridianos. Es decir, encontramos este meridiano, vamos al que esté a 90 grados de él. Aquí, estamos con la franja a 180 grados, me da un movimiento con, es decir, necesito positivos. Aumento positivos hasta que la sombra se neutralice. Sombra neutralizada me dio en un lente de +7,75. Consideramos la distancia de trabajo, se le resta 2,
nuestro lente va a ser de 5,75 a un eje. Si la franja está a 180, el eje va a estar a 90 grados. Y anotamos eso. Una vez que anotamos los dos meridianos, meridiano 1 y meridiano 2, el primero está a un número de 1,50 positivo por 180 y el segundo meridiano con una potencia de 5,75 por 90 va a ser el meridiano más positivo. El meridiano más positivo siempre va a ser el que se acerque al más infinito. Entonces, una vez que identificamos ya nuestros dos meridianos, únicamente tenemos que determinar cuál fue nuestro recorrido para así determinar el astigmatismo. Listo. Una vez determinamos nuestro meridiano más positivo, lo que vamos a hacer y lo que es la magia de la esfera por esfera es esto. Ok, mucha atención acá. Nuestro meridiano más positivo menos nuestro meridiano más negativo nos va a dar un recorrido. En este caso, nuestro meridiano más positivo fue el 5,75. Restándole nuestro meridiano más negativo, ojo aquí con esta fórmula, hay que seguir la ley de signos. Más 5,75 menos más 1,50. Entonces, eso me da más 4,25 de recorrido. Aún no es astigmatismo. ¿Cómo obtengo yo el astigmatismo? El astigmatismo va con el signo negativo, en este caso menos, iría a nuestro recorrido por el eje del meridiano más positivo, que en este caso fue 90. Ya lo vimos anteriormente. Entonces, quedaría nuestro astigmatismo como menos 4,25 por 90 grados. Ok, entonces, meridiano más positivo menos negativo va con signo negativo por el eje del meridiano más positivo. No hay dónde perderse. Finalmente, para tener nuestro Rx final, iría con esta fórmula. Meridiano más positivo menos el recorrido por el eje del más positivo. Algo sencillo. ¿Cuál fue nuestro meridiano más positivo? 5,75. ¿Cuánto fue nuestro recorrido? 4,25. En este caso va con el signo negativo. Nuestro eje del más positivo del 5,75, que fue a 90. Y aquí les puse una nota. Siempre tienen que tomar en cuenta el lente de relajación. Como les mencioné al principio, si estamos trabajando a 50 centímetros, el lente de relajación debe ser más 2, pero ese no lo contamos para el RX. Como les mencioné, el primer meridiano me dio 3,50, le resto el más 2. El segundo meridiano me dio en 7,75, le saco el más 2. Ahí recién puedo ponerme a hacer la operación para obtener nuestro recorrido y nuestro astigmatismo y saber cuáles son nuestros meridianos. Otra cosa que quiero aclarar es que hay que tener en cuenta que la franja de luz del retinoscopio, sea cual sea los grados que esté, el eje del meridiano va a ser perpendicular a esta franja. Es decir, si la franja está en 90, el meridiano es 180. Si la franja está en 30, el meridiano es 120. Si la franja está en 150, el meridiano sería 60. Entonces siempre va a estar perpendicular. Nada más, en el siguiente video voy a publicar algunos ejemplos, únicamente ejemplos, y eso sería todo.